Bueno, retomamos, estamos en la primera clase, segunda parte, y la idea ahora es, estamos hablando de operadores lineales, ¿no? Eh, Todo esto después va a tener su correlato físico, pero por ahora estamos viendo la estructura matemática que, que vamos a usar para formalizar las ideas de la mecánica cuántica, ¿no? Y definimos recién operador lineal, que es una correspondencia que me lleva de un estado, de una función de onda psi, a otra, la llamo psi', un nombre cualquiera, y decimos que es lineal, o sea que entra, el operador A entra en la combinación lineal hasta aplicarse acá en los estados, ¿no? Y saca las constantes. Quedan las mismas constantes multiplicando cada término. A ver, veamos estos ejemplos y vemos si hay preguntas. Hay infinitos ejemplos de operadores lineales, pero acá vamos a ver unos que ya tienen un poco de significado físico, o que van a servir después. Por ejemplo, este operador X, una X mayúscula, escribimos, lo aplico a una función de onda psi. Psi es función de la posición X y Z. Entonces lo que hace este operador es multiplicar a la función de onda por X, que es el argumento, ¿no? El primer argumento de la función de onda, la posición en el eje X de la partícula. Entonces, análogamente tendré un operador I mayúscula o Z mayúscula, que acá me sacan la coordenada I o la Z. Entonces, este es el operador posición en X. Entonces, de nuevo, el operador es algo, un ente que se lo aplico a psi y me da otra función de onda, ¿no? Psi', esto es lo que antes llamé psi', podríamos decir, disculpen la lentitud de este método, X, Y, Z, una psi' que es igual a esto, a X por la psi original. Acá ya podemos ver que hay una especie de problemita. X por psi no parece estar normalizada. Si yo le saco la norma a esta nueva función de onda, si psi me daba norma 1, ahora X por psi probablemente no tenga norma 1. Así que bueno, el operador actúa así, pero después, en todo caso, hay que renormalizar el resultado, ¿no? Para seguir operando hay que renormalizar esto. Perdón, una pregunta. Sí, ¿Debería quedar de cuadrado integrable o puede ser que no quede? exacto, sí, debería. Si no, el operador no es bueno. No va a representar una cantidad física. Buena pregunta, sí. Genial, gracias. Ujú. Otro operador. Este se llama D sub X. Lo aplico a psi de nuevo. Y lo que hace es derivar psi con respecto a X. Operador derivada con respecto a X. Está muy relacionado con el momento en P sub X. Como habrán podido adivinar, me falta un IH barra en algún lado y eso ya me da el operador momento. De nuevo,
Esto que tengo acá a la derecha sería el psi' de las definiciones anteriores. Y tengo que ver si está normalizado o no. Estos son los dos operadores más importantes para la parte orbital, ¿no? Para las funciones de onda. Acá hay uno que es muy interesante para analizar, ya vamos a ver, ¿no? Cuando hablemos de simetrías, para analizar las propiedades del sistema. Este operador pi mayúscula aplicado a psi hace lo siguiente, me da otra psi prima, pero que es la psi original con los argumentos cambiados de signo, o sea, pasados al otro lado del origen. Y esto me va a servir, como se nota, ¿no? Para analizar la simetría de la función de onda con respecto a esta operación que se llama paridad. Entonces este pi que hace esto es el operador paridad. Bueno, esos eran unos ejemplos nomás. No sé si surgió alguna otra pregunta sobre la definición de operadores. En física 4 ya han visto otros, ¿no? Como les decía, el hamiltoniano es siempre el que acapara la atención al principio, ¿no? Porque es el operador que corresponde a la energía total, cinética más potencial. Bueno, entonces seguimos adelante. Con los operadores yo puedo hacer un producto. O sea, si tengo operadores A y B, puedo crearme el operador A por B, que sería esto entre paréntesis. Y entonces, ¿qué significa? Bueno, es un operador que si lo aplico a un psi, lo que tengo que hacer es primero aplicarle B y después al resultado le aplico A, ¿no? Muy, muy intuitivo. Con los números nosotros haríamos más o menos lo mismo. Ahora, la conmutatividad del producto de operadores. En general, no es lo mismo A por B que B por A. Esto pasa con las matrices, ¿no? Es un ejemplo que uno ve en los cursos de matemática. Y con las rotaciones, como vimos seguramente en mecánica clásica. Entonces, como como A por B no es en general igual a B por A, podemos definir el conmutador de A y B, que lo denotamos de esta forma, entre corchetes A, B. Y es lo siguiente, A por B menos B por A. Entonces, si A por B es igual a B por A, esto me da 0. Y ahí decimos que A y B conmutan. La relación de conmutación juega un papel central, como vamos a ver, en todo el formalismo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de dos operadores que no conmutan. Es un ejemplo muy importante. Bueno, hagamos el x que vimos recién conmutador con d sub x, que era la derivada.
Y esto, el conmutador de estos dos me da un operador, ¿no? Porque es A por B menos B por A, es un nuevo operador. Y para saber cómo actúa, se lo tengo que aplicar a algún estado. Se lo aplica a un estado genérico psi, dr. Si no hago esto, me puedo equivocar en la evaluación del operador. Veamos por qué. Bueno, escribo primero el conmutador x con d sub x. Entonces acá tengo a por b menos b por a. X por la derivada menos derivada por x. Todo eso aplicado a la función de onda. Bien, los acompaño acá en esta deducción. Vean, vayamos paso por paso. Acá, entonces, tengo x por derivada. Entonces, le hago la derivada a psi. No hay problema. En el segundo término, tengo la derivada, me quedo a la izquierda, tengo x y tengo psi. Entonces, tengo que aplicarle esta derivada a x por psi. Entonces, acá tengo el primer término igual, y acá tengo dos términos. Primero, de derivar x, me queda menos psi, y después tengo que derivar psi, pero la x sigue estando. Entonces me queda menos x por derivada de psi. Como vemos, este último término es menos el primero, entonces se va, se cancela, y me queda menos psi. El resultado es menos psi de r. Entonces, de nuevo, el conmutador de estos dos aplicado a psi me da menos psi. Esto para cualquier función de onda psi. Entonces, ahora sí puedo deducir una identidad ya a nivel de operadores. El conmutador x con d sub x es un operador que es igual a menos 1, que lo llamamos, este 1 lo llamamos la identidad. Es un operador que es la identidad. Me da el mismo estado. Después a veces tenemos una notación un poco distinta, un 1 con dos, como un hueco. Entonces, demostré que el conmutador de x con dx es menos la identidad. O sea, para empezar, no es 1, no conmutan estos dos operadores. Y eso es muy importante porque, bueno, me va a llevar a las relaciones de incerteza y cosas por el estilo que quizás llegaron a ver en física 4. No sé si quedó alguna duda con el ejemplo. No, Quedó todo perfecto, claro. se entendió. ¿Está bien? Bueno, entonces pasamos al siguiente punto. Bases ortonormales del espacio de Hilbert. Acá no se me ocurrió, pero podría haber usado el ejemplo de R3 de nuevo y recordar ahí lo que era una base, ¿no? Bueno, lo digo así en palabras. Si tenemos el espacio R3, ya dijimos que se pueden hacer combinaciones lineales de los vectores, y un concepto clave es que si yo elijo tres vectores ortogonales, con ellos ya puedo expresar como combinación lineal cualquier otro vector del espacio. Esos tres vectores
que no necesitan ser ortogonales, solamente no deben ser polineales o estar en el mismo plano. Con esos tres puedo expresar cualquier otro vector y es lo que llamo una base. Si son ortogonales, es una base ortogonal. Entonces, la misma idea exactamente necesitamos acá en el espacio F, el espacio de funciones de cuadrado integrable, que es nuestro espacio de Hilbert. Entonces, voy a tratar de identificar un conjunto de funciones que me sirva de base del espacio de Hilbert. Entonces, considero ese conjunto de funciones U sub i de R, ¿no? Las denoto con este índice I. En el ejemplo de los vectores en R3, I sería el índice que va de 1 a 3, ¿no? Y que me enumera los tres vectores de esa base. Bueno, para que este conjunto de funciones cumpla la función que quiero, necesito dos cosas. Que me sirva para expresar cualquier estado del espacio como combinación lineal, y además le voy a pedir que sea ortogonal para poder trabajar mejor. Entonces, ¿cómo voy a pedir ortonormalidad? O sea, el producto escalar de UI con UJ, que está dado como ya vimos acá, el producto escalar de UI y UJ es la integral de UI conjugado con UJ. Entonces, si pido que esto sea la delta de Kronecker, o sea, 1 cuando son iguales y J, 0 cuando son distintos. Eso es lo que llamo ortonormalidad. Fíjense que hablamos de, no decimos ortogonal, sino ortonormal, porque también pedimos que las U sub i tengan norma 1. O sea que cuando I y J son el mismo, estoy sacando la norma de U sub i, digamos, entonces me da 1. Bueno, esta es la primera condición que pido. Y después decimos, es base, realmente es base del espacio vectorial, si para toda psi, una función genérica cualquiera, psi de R, si podemos expresar psi como combinación lineal de las U sub i con coeficientes C sub i complejos. Y esta I, acá yo no le puse los límites, pero tiene que cubrir, no sé exactamente cuántos van a ser, pero pido que sean lo suficientes como para poder expresar cualquier función de onda psi. Con los vectores en R3, esto iría de 1 a 3. Pero acá en general van a ser infinitas las funciones de los elementos de la base. Bueno, entonces, este conjunto de funciones U sub i es una base si me permite expresar cualquier función como combinación lineal. Y es una base ortonormal si satisface esta condición de acá arriba. Notar entonces que esta psi de R, que es la función que yo tengo en mente, ¿no? que me dice
la probabilidad de encontrar a la partícula en la posición R, yo también la puedo caracterizar, la puedo identificar como este conjunto de coeficientes C sub i, una vez que me dijeron cuál es la base en la que estoy expandiendo el estado, ¿no? O sea, ustedes me dan este conjunto U sub i, yo expando, y si no quiero recordar toda esta función psi de R, puedo recordar estos coeficientes C sub i, que quizás sean infinitos, pero al menos son discretos, ¿no? Que están numerados por un i que es un número natural. Entonces, estas son dos maneras distintas de codificar o de guardar la función de onda. Perdón, ¿te puedo pedir que repitas esa relación entre la función de onda y los coeficientes? Sí, cómo no. Dame ver. Ahí está. No quería, yo tengo unos ejemplos, pero los puse muy atrás. Si ustedes me dan este conjunto de funciones U sub i, que son la base, ¿no? Podemos pensar en los versores X, Y y Z. Entonces yo puedo escribir un estado cualquiera, un psi de R, ¿no? Puede ser muy feo, así, ¿no? Que me da la probabilidad de encontrar la partícula en R, pero de cuadrado integrable. Yo expando esta función de manera única, esto es importante, de manera única, como combinación lineal de estas funciones U sub i. Entonces tengo que poner estos coeficientes, C sub i. Como esta expansión es única, este conjunto de coeficientes C sub i me identifica de manera única el estado, el psi de R. Entonces, estos C sub i son como la cédula de identidad, como el ADN de esta función psi de R, ¿no? Hay una correspondencia biunívoca entre estas dos maneras de representar la función de onda. Y eso es lo que enfatizaba acá en el recuadro, ¿no? A ver si lo digo en otras palabras. Esta función psi, que será algo, no sé, bueno, en realidad es compleja, pero yo la puedo graficar. Tendría que graficarla en 3D también, pero bueno, supongamos que puedo hacer una visualización en una dimensión. Esta función que tiene infinitos valores, ¿no? Para cada valor de R yo tengo que decir cuánto vale psi. Y R es un índice continuo, así que tengo infinitos, acá tengo infinitos números con un infinito no numerable, ya no me acuerdo cómo le decíamos en álgebra, en análisis, esas cosas. Bueno, toda esta función, ahora la puedo representar con este conjunto de coeficientes, que sí pueden ser infinitos, pero es numerable. Entonces son Ok. dos maneras, ¿está bien? Sí, sí, sí. Dos maneras Sí, sí. alternas. O sea, esto, darlo C sub i parece más económico, bueno, lo es, pero el precio que uno paga es que tiene que aclarar en qué base fue expandida la función. Si tomamos otra base, unas B, no sé, unas B sub J, que siempre hay otra base, entonces esos coeficientes que
que saqué antes van a cambiar, ¿no? Voy a tener otros coeficientes. Entonces, dada la base, saco los coeficientes y ellos ya me identifican unívocamente el estado. Me vengo acá a los ejemplos antes de seguir. Ejemplos de bases del espacio de Hilbert. Esto es algo que ustedes vieron en Física 4, pero por ahí no lo expresaban en estos términos, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos el pozo cuadrado infinito, este es el potencial de la partícula. Además, su energía contiene la energía cinética, ¿no? Pero el potencial ya me define el contexto en el que está metida la partícula. Entonces, escribíamos el hamiltoniano, energía cinética más potencial, y hallábamos sus autoestados y autovalores, que eran las autoenergías, ¿no? Entonces, yo acá usé los autoestados. Si sub n es seno de npi sobre a, donde a es el ancho del pozo, por x. Y acá un 2 sobre a raíz cuadrada para normalizar la función de onda. Y estos estados psi sub n, acá tengo algunos. El psi sub 1, sin nodos, psi sub 2 con un nodo, psi sub 3. Son senos, ¿no? O sea, mejor que esto no se consigue, ¿no? Más regular y conocido. Estas funciones que vemos acá, estas psi sub n, donde n ahora puede ir desde 1 hasta infinito. Este conjunto de funciones es una base para el espacio de funciones definidas dentro de este intervalo. O sea, si yo acá tomo un estado, eso es como un estado feo, no sé, algo, cualquier cosa, ese es un posible estado de la partícula. Estoy seguro que lo voy a poder escribir como una combinación lineal de estas psi sub n. Este psi de x psi de x. No tengo un buen método para escribir todavía. Escribo así con el mouse. Bueno, esto la llamé psi. ¿Está bien? Entonces, cualquier función la puedo expandir, decimos, en las funciones de la base, estas psi sub n. Y estas ahora son conocidos, son estos senos de distinta de longitud de onda, ¿no? Y acá están los coeficientes que me caracterizan el estado que estoy tratando de expandir. Bueno, ahora vuelvo para atrás un cachito. Entonces decíamos, al psi, un estado cualquiera, psi de r, lo expando. Me queda suma c sub i por u sub i. Ahora, si yo conozco este estado psi que quiero expandir, ¿cómo obtengo estos coeficientes?
¿Cómo obtengo los coeficientes de la expansión? Bueno, veamos lo siguiente. Tomo el producto escalar del estado que estoy tratando de expandir con uno de los estados de la base. Entonces, psi lo reemplazo por la suma C sub i por U sub i, ¿no? Y acá está el C sub i que yo quiero determinar. Ahora, esto es producto escalar. ¿Se acuerdan que mencionamos la linealidad del producto escalar en el segundo argumento? O sea que acá producto escalar entra y saco las sumas, suma sobre i, saco el coeficiente C sub i y me queda aquí adentro producto escalar de U sub j con U sub i. Pero, como vimos recién, vuelvo atrás un cachito, U sub i con U sub j, producto escalar, gracias a la ortonormalidad de la base, es la delta de Kronecker, delta ij. Entonces, este producto escalar es la delta ij, y una vez que tengo esto, uso la delta de Kronecker para resolver esta suma sobre i, y me selecciona el C sub j. Entonces, el coeficiente C sub j es ni más ni menos el producto escalar de la función U sub j de la base con la función que estoy tratando de expandir. O sea, acá escrito, el C sub i es producto escalar de U sub i con psi, que, usando la definición, ¿no?, que habíamos visto, esto es integral en todo el espacio de U sub i conjugado, porque está como primer argumento el U sub i de R, por psi de R. Y esta es la forma ya concreta, operativa, para obtener los coeficientes de la expansión. Hay que hacer esta integral. Entonces tenemos que conocer cuál es el estado que estamos expandiendo, el psi, y tenemos que conocer cuál es la base. Una vez que tengo la base de estados, ¿no?, este conjunto U de funciones, U sub i, puedo expresar el producto escalar usando los coeficientes C sub i de la expansión. En esta transparencia mostramos eso. Entonces, sean dos funciones de onda, una phi y una psi. La phi la tengo expandida en la base, ¿no?, con coeficientes B sub i. Y la psi también expandida en la misma base con coeficientes C sub j. Le ponemos distinto nombre al índice porque ahora los vamos a mezclar y necesitamos identificar las dos expansiones. Bueno, voy a hacer producto escalar de phi con psi y los tengo expresados a ambos así. Entonces, reemplazo phi por la primera suma, saqué de acá, B sub i por U sub i. Y el psi lo saco de acá. Es C sub j por U sub j. Ahora de nuevo aplico la linealidad en el segundo argumento del producto escalar y la antilinealidad en el primer argumento. Entonces, lo que logro es sacar la suma y los coeficientes, los saco acá adelante
El B sale conjugado porque está en el primer argumento. El C no sale como está. Y aquí me queda producto escalar entre U sub I y U sub J. Producto escalar entre los estados de la base, que como es una base ortonormal, me da delta IJ. Y de nuevo uso esta conveniente delta IJ para eliminar una de las sumas, ¿no? Especializo J igual a I. Entonces obtengo que el producto escalar del estado phi con el estado psi es la suma de BI conjugado por C sub I, ¿no? Los coeficientes de las expansiones de los dos estados en la base. Entonces esa es la forma de expresar el producto escalar en función de las componentes o los coeficientes de los dos estados. En particular, si hago el producto escalar de psi consigo mismo, acá en lugar de BI tengo C sub I de nuevo. Entonces tengo módulo de C sub I al cuadrado. Y esta es una forma de calcular entonces la norma o el módulo al cuadrado del estado psi. Esto es totalmente análogo a cómo uno calcula el módulo de un vector, ¿no? En función de sus componentes, ¿no? Sería el teorema de Pitágoras generalizado. No sé si hay algún comentario. Entonces, ¿qué hicimos? Recordemos un cachito. Introdujimos la idea de base ortonormal del espacio de Hilbert, vimos cómo expandir el estado, vemos que el estado lo expreso en función de sus coeficientes, C sub I, y con ellos empiezo a trabajar. Primero vimos cómo calcularlos, haciendo esta integral, y ahora vimos que el producto escalar entre dos estados lo puedo expresar en función de esos coeficientes. Hay una propiedad más que es central de la base de estados. Y es la relación de clausura. Esta relación expresa que la base, los U sub I, es completa. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que todo estado se puede expandir en ella. Esto lo mejor que podemos hacer es pensar de nuevo en R3. Es decir, una base tiene 3 vectores. Es completa porque yo puedo expresar cualquier otro vector como combinación lineal de esos 3. Si yo le saco un vector a la base y me quedo con 2 vectores, deja de ser completa, ¿no? Porque podré expresar vectores que están en el plano de los 2 elementos que quedaron, pero si me salgo del plano, ya no puedo expresar esa componente. Entonces, la relación de clausura es una relación que me dice que efectivamente tengo todas las dimensiones del espacio representadas por algún elemento de la base. Bueno, acá vamos a llegar a esta expresión de aquí abajo, que es la relación de clausura. Pero vamos a ver cómo se llega hasta ahí. Bueno, supongamos que podemos expandir el estado, ¿no? Supongamos que la base es completa. Entonces, psi de R
la puedo escribir como combinación lineal de las u sub i con coeficientes. Ahora, el coeficiente es el producto escalar del elemento de la base u sub i con mi estado. Muy bien. Este producto escalar es esta integral, como ya vimos, ¿no? Ui conjugado en R', sí, en R', y acá tengo que integrar sobre R', ¿no? Reemplacé el producto escalar por todo este corchete. Si ahora invierto esta integral con esta suma, ¿no? Saco la integral afuera. Esto que no depende de i, lo saco también. Y lo pongo acá. Entonces me queda acá lo que depende de i. Bueno. Entonces me queda que psi en R es integral en todo el espacio, integral sobre la variable R', psi R' por algo. Pero si uno mira esto, se da cuenta que esto tiene que rescatar el psi en R. Y acá tengo psi en R' integrado. Entonces este corchete no puede ser otra cosa que la delta de Dirac en R menos R', que lo que hace es rescatarme, ¿no? Cuando hago la integral me rescata el valor de psi en R. Entonces, para que esta identidad se cumpla, este corchete debe ser la delta de Dirac. Habiendo supuesto que, que se podía expandir la función en la base. Bueno, entonces, esta es la manera matemática de expresar la clausura o la completitud de la base. Es un poquito incómoda y lleva tiempo a acostumbrarse, ¿no? Acá hay suma sobre toda la base, suma sobre i, sobre todos los elementos de la base, que está dos veces, ¿no? Es u sub i por u sub i conjugado, pero lo que cambia es el argumento. Acá va r y acá va r'. Y eso es igual a la delta de R menos R'. Esta relación, si las funciones de la base u sub i satisfacen esta relación, entonces decimos que la base es completa. Y ahí tenemos la garantía de que podremos expandir cualquier estado. Acá llegamos al ejemplo que ya vimos, ¿no? Acá hay algo que no estoy diciendo, y es que eh, el conjunto de autoestados del hamiltoniano es una base ortogonal y completa. Pero bueno, esto es un ejemplo, me tendrían que creer, digamos. Entonces, este conjunto de funciones es una base ortonormal y completa para funciones definidas en el intervalo 0, 0a, ¿no? Entonces, repasando, ¿qué quiere decir ortonormalidad? Bueno, que el producto escalar de dos estados de la base, psi sub m, psi sub n, es la delta de Kronecker, delta mi. Y ¿qué es la completitud? La clausura es esta otra expresión, suma sobre n del elemento de la base expresado en dos posiciones distintas, es la delta de Dirac, delta en x menos x'. O sea, la base debe satisfacer estas dos cosas y esta base lo satisface.
La ortonormalidad la pueden mirar, está en la discusión del libro. Esto es del Griffith, perdón. Capítulo 2. Esta está demostrada. Y esta no. Habría que hacerlo. Quería dar... Bueno, se me acaba el tiempo y querría ser respetuoso de los tiempos. Así que déjenme comentar este ejemplo y ya terminamos por hoy. Entonces recién vimos el pozo cuadrado. Otro gran ejemplo es el oscilador armónico. Un potencial, como esta línea de puntos, eh, que, que va como x cuadrado. Y por supuesto es importante porque en muchos problemas de la física el potencial en función de la posición es cuadrático cerca de un mínimo, ¿no? Como matemáticamente ocurre así gracias a la expansión de Taylor. Bueno, pero este potencial parabólico, conocemos los autoestados del Hamiltoniano y están dados por esta expresión. Estos son polinomio de Hermite y acá hay una gaussiana. Y acá hay algunos gráficos de las funciones de onda más bajas, ¿no? Acuérdense que el número de nodos va aumentando de a 1 a medida que aumentamos el índice n. Bueno, lo que estamos expresando ahora, pensando, es que este conjunto de funciones, que es autoestado del hamiltoniano del oscilador armónico, este conjunto de funciones es base. Yo podría expresar cualquier función como combinación lineal de estas funciones. Bueno, esto lo dejo para la vez que viene. Bueno, en resumen, vimos formalidades del curso y empezamos a hablar del espacio de Hilbert, de funciones de onda de una partícula. Hablamos de operadores lineales, su conmutador, definimos qué es una base del espacio de Hilbert y cómo se usa. Vimos el producto escalar de dos funciones de onda, ¿no? Que son elementos del espacio de Hilbert, expresado en sus componentes, en la expansión, en la base, y la relación de clausura. Y no llegamos a ver un tipo de bases de estados, pero que son no normalizables, índice continuo y, como ejemplo, las ondas planas. Esto va a jugar un rol importante en el formalismo, pero lo dejamos para la vez que viene. Bueno, entonces hoy llego hasta acá. Eh, Como les decía, estamos en el capítulo 2 del Cohen-Tanucci y les recomiendo fuertemente que lo lean, que es un gran libro, por si no se entiende o si no queda claro alguna cosa acá en esta exposición. No sé si hay alguna pregunta antes de que apague la grabación. Si no, apago la grabación y hablamos unos minutos más. Bueno, estoy mirando el chat. Bueno, corto la grabación entonces.